Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Estamos aquí en una emisión más de su programa Juicios Insensatos. Vamos a continuar y a concluir el tema que la semana pasada iniciamos. Un comentario a propósito de una antología que no es actual y puede a lo mejor, la antología apareció ya hace unos buenos años, en 2007, la primera edición. Ignoro si haya una segunda. Mencionábamos que es una antología sobre los libros que han ganado el premio de poesía Aguascalientes, realizada por Juan Domingo Argüelles precisamente, patrocinada por el gobierno de ese estado de Aguascalientes, celebrando un poco los 40 años, pero quizá más que celebrando, haciendo un recuento, realizando una reflexión, que esa por supuesto corre a cargo de Juan Domingo Argüelles, en el prólogo, y por supuesto ofertándose como un muestrario, un mosaico, una imagen posible de los textos, de algunos de los textos que forman parte de los libros ganadores. Sin embargo, la vez pasada comentábamos algunas de las posibles aristas están en torno a este fenómeno, que es un fenómeno cultural, sin duda alguna, literario, pero no podemos ignorar que el premio de poesía Aguascalientes es un fenómeno de índole administrativa, y ojalá y se detuviera ahí, pero es un fenómeno de índole política. El premio de poesía Aguascalientes, desde su primera versión, se constituye no solamente en una forma en un escaparate, una forma de atención hacia los poetas, quizá como parte de la imaginería que priva, o una parte de la imaginería que priva entre los escritores y, por qué no, también entre nosotros los lectores, se empieza a transformar en la imagen, no solo del escaparate, no solo de la luz del reflector que cae sobre un autor y su obra, sino además en un trofeo, en algo que se codicia, en una presea cuya condición va a legitimar a aquel que la obtenga. Quizá estamos pensando que esto es una exageración, y probablemente lo haya sido y lo siga siendo, y sin embargo, esta forma de pensamiento subsiste hasta este momento. Quien gana el premio de poesía Aguascalientes apela a que en él se presentan libros, y por lo tanto, digamos que la magnitud de la exigencia es mucho más elevada, mucho más alta. La esfera de desafío para la escritura de un autor, para los contenidos y el manejo de los mismos, de sus poemas, no puede ser cubierta con facilidad. Mencionábamos la vez anterior, no solamente el paginado, 60 cuartillas mínimo, sino además la calidad posible. Si un texto formado, un libro formado, digamos por 60 poemas cortos que cubran una página, menos de una página, sostienen, lo estoy diciendo en términos, discúlpenme, de verdad pido una disculpa, porque yo sé que todo esto pertenece al orden simbólico. Si en un texto, en un libro formado por 60 textos breves de una página o menos, se sostiene una cierta calidad, o se percibe que hay una calidad que atraviesa esos 60 poemas, y por lo tanto es digna de atención, y por qué no es digna de premiación, eso, por ejemplo, puede estar o puede ponerse en uno de los platillos de la balanza, y en el otro podríamos colocar un texto, un libro de 60 páginas, pongamos también, que tiene una calidad, vamos a llamar media, insisto, todo esto, inserto esto que estoy diciendo, y que es ambiguo, lo sé, estoy corriendo un gran riesgo, inserto en el ámbito de lo simbólico. mm, este otro texto, con 60 páginas, posee dos textos largos, uno de 5 cuartillas y otro de 7. Todos los demás textos son más bien cortos,
y tienen una calidad que podríamos tachar de media. Pero estos dos textos de largo aliento tienen una calidad, es decir, el impacto que le causan al lector es formidable. ¿Qué hacemos? Solamente acá tenemos dos textos que sumados dan 12 cuartillas, 5 y 7. 12 cuartillas que dista mucho de las 60, que deben estar todas ellas hiladas, atravesadas por la misma, o esperamos, la misma altura, y sin embargo no es así. Y en el otro, que no se presenta este carácter extraordinario de estos dos poemas, de estos dos textos de largo aliento, sin embargo, la solidez es mucho mayor, es mucho más compacto, mucho más presentable. ¿Qué elegimos? ¿Cómo elegimos? Probablemente alguien me diría, no hay duda, elegimos el de 60 páginas, cuyos textos breves todos tienen una misma altura. No hay un texto que desmerezca frente a los otros. El otro tiene, en cambio, tachas que podemos, o faltas que podemos considerar graves. Porque es notorio que cuando tenemos dos poemas de largo aliento, que son extraordinarios, que su lectura hipnotiza, atrapa, envuelve, que causa una conmoción dentro del lector, y todo lo demás, y esto en total nos da 12 páginas, y todo lo demás es mediano, pues sin duda alguna que el contraste es demasiado marcado. Y entonces tendríamos que decir, elegimos las 60 páginas. Pero resulta que no necesariamente es de esa manera. Es probable que de las 60 páginas que estoy mencionando del segundo texto, pervivan solamente esos dos textos largos, esas 12 páginas. Y si mal no recuerdo, en este país existen algunas obras, no todas, la más extrema, y por supuesto que es la más citada, la obra de Juan Rulfo, muy breve, muy pequeña, por ello mismo descalificada. Sin embargo, tiene, hagamos su lectura, probemos, no crean en mis palabras, hagamos el intento, hagamos una inmersión profunda, pero también honesta, abierta, sin prejuicios, despojándonos, desposeyéndonos de todo aquello que hemos escuchado en torno a Rulfo, bueno y malo, y encaremos el texto. ¿Qué sucede con Pedro Páramo y qué sucede con El Llano en Llamas? Resulta que siendo dos libros nada más, tienen la capacidad de hacernos aceptar un mundo que no existió, un mundo que nunca ha existido, pero que existe gracias a la escritura de Juan Rulfo. Sin duda alguna, los campesinos de los Altos de Jalisco que él conoció nunca hablaron de esa manera. Sin duda alguna, que lo que conforma la unidad lingüística, la calidad o la profundidad de sus imágenes, tiene un pie en la realidad, tiene una raíz en aquello que presenció de niño y de joven, y sin embargo él lo transformó. Es su escritura. Probablemente si Rulfo hubiera querido ser realista y hubiese intentado conseguir reproducir de manera fidedigna, respetándolas completamente, las expresiones verbales que él escuchó en su infancia y en su juventud, y las hubiese trasladado a sus libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo serían de muy otra manera. Pero Rulfo sabía que es inevitable el concurso de la imaginación. Y los hombres, aun aquellos que piden objetividad, aun aquellos que exigen las estratagemas o los métodos más rigurosos para no equivocarnos, no pueden evitar la imaginación. Y la imaginación no es que sea una dama caprichosa, es un territorio vasto en el cual nosotros gozamos de una libertad enorme, irrestricta. Y no solamente de una libertad enorme, tenemos el estímulo de poder construir, de poder edificar todo aquello que en los hechos de la realidad fáctica nos es inasequible. En consecuencia, si tenemos la instancia de la lengua, del idioma, y podemos gozar
de violentar todas las reglas, de salvar todos los escollos que nos han dicho que son imposibles de superarse, es muy probable que demos rienda suelta a nuestro yo profundo, a una interioridad que en la vida de los hechos fácticos probablemente parecería no solamente fuera de lugar, sino ridícula y que nos acarrearía, sin duda, un rechazo, un cuestionamiento, porque no es posible que las personas nos comportemos y las personas pensemos de ciertos modos. En este mundo donde, decía Lenin, irónicamente, los hechos son tercos, en este mundo de hechos, un adulto no puede comportarse como un niño. Si lo hace, tiene que tener una muy buena justificación, es decir, un argumento que los demás queramos aceptar. Está jugando con su nieto, está jugando con su hijo, está teniendo una deferencia, una terneza con un pequeño. Por eso habla como si fuera un retrasado, o hace caras, o tiene comportamientos que no sería posible sustentar en un ámbito como por ejemplo el académico. Imaginemos a un profesor que quiera dar su clase y para hacerlo, no sé, se disfrace de tal manera que haga reír a los alumnos. Puede suceder, seguramente ha sucedido, pero imaginemos que esto lo haga siempre. Imaginemos que sea la media de su desempeño. Imaginemos que habla con una voz que no es la suya, como si fuera Chabelo. Javier López no tenía esa voz de niño, pero hablaba así. Hace poco vi una recopilación de viejos comerciales. La hace un español, eso es muy curioso, me llamó mucho la atención, porque los comerciales son mexicanos. Ignoro si el español vive aquí en México, pero sale un comercial con Chabelo, de refresco. Me parece que era Pepsi o Chaparrita, no recuerdo la marca. Pero dice la voz de este español que nos va narrando todos los comerciales. En este comercial podemos ver a un anciano vestido de niño promocionando una bebida azucarada, un refresco. Este anciano vestido de niño, a mí me dio no solamente risa que lo dijera de esa manera, porque es verdad, pero no cuestionamos a Chabelo, porque es un personaje. Y curiosamente, aunque en la vida fáctica también encarnamos personajes, no queremos encarnar personajes ridículos. Y por consecuencia, no haríamos algo como usar una voz tipluda, o como vestirnos de una manera ridícula, o como provocar la risa para, no sé, decirles a los muchachos que cuando hablamos de narrativa, la diégesis es el total de los hechos y también es el orden de los hechos dentro de un relato. No, no haremos eso. Nuestro personaje es otro. Un personaje serio, un personaje que de antemano gane su legitimidad, que no ponga en duda su validez, porque Chabelo tenía su validez, su legitimidad, porque era precisamente ridículo. Pero ese era el punto. Él tenía que serlo. Su personaje era un niño. Y aunque fuera un niño con arrugas, y aunque fuera un niño con panza, y aunque fuera un niño envejecido, su personaje era un niño. Y no podemos pedirle otra cosa. En la vida real no esperamos comportamientos de esa índole. Y por esta razón tenemos el gran problema de que al argumentar queremos que los argumentos sean propuestos por la legitimidad, con la legitimidad de alguien que los personifique, que los encarne, que les preste su carne. Y eso solamente se consigue si creamos una imagen, es decir, un producto de la imaginación. Una imagen si proyectamos características que se consideren aptas, que se consideren válidas, que se consideren pertinentes, que le den solidez. Imaginemos, yo hace algún tiempo, bastante ya en realidad, conocí en una ocasión un poeta
que no solamente hablaba muy raro y no solamente era muy culto, porque sí, sí lo era, parecía una enciclopedia ambulante, sino que además era sumamente pedante. Y después de algunas pedanterías y después de intentar apabullarnos con su conocimiento, se retiraba, iba con otros y todos interpretamos, probablemente de manera errónea, que lo que quería era molestar. Los mexicanos tenemos una palabra muy contundente para ese tipo de conductas, perdón, pero la tengo que utilizar. Para todos era un mamón. Y la gente calificada de eso son sujetos que molestan, son sujetos, pensamos, que quieren establecer una superioridad gratuita, porque no vemos por qué se las tenemos que conceder. Son sujetos que quisiéramos evitar. ¿Y qué tal que su personaje o el personaje que él estuviera intentando interpretar fuera otro, fuera distinto? Y que por lo tanto nosotros, carentes de noticia sobre el personaje que él quería construir y que quizá no lograba del todo, no lo sé, eh, obtenía de nosotros una comprensión equivocada. Y entonces era más fácil descalificarlo y rechazarlo. Todo esto a propósito de que parte de la argumentación que nosotros ensayamos también proviene de la imaginación. Hace un rato yo decía que quizá era un exceso concederle tanta importancia, tanta primacía al premio de Aguascalientes y al lugar supuesto que le concede a el autor que lo gana. Y sin embargo no lo podemos evitar, porque es parte de nuestra imaginación social, cultural, política, personal incluso. Es difícil que un hombre pueda tajar en la parte de su imaginación que le corresponde y ser como se quiere, como se pide con continuidad, alguien frío, objetivo, incuestionable, que no duda y que es, por lo tanto, en consecuencia, sumamente confiable. Hay un argumento dentro del prólogo de Juan Domingo Argüelles que me parece es de esta naturaleza, quiere ser objetivo. Juan Domingo, ya mencionábamos, no solamente hace el contexto de manera muy vertiginosa, claro, y nos da una comprensión posible, la suya, del premio de poesía Aguascalientes, sino que también cita a otros, y entre esos otros, alguien decisivo para este premio es Víctor Sandoval, fundador del mismo. Y nos dice algo que argumentalmente me llamó la atención. Leo, estoy en la página 16 del prólogo a esta antología. Como ha dicho también Sandoval, Víctor Sandoval, con alguna excepción, no es un premio para poetas golondrinos. Las golondrinas llegan en primavera, anidan, tienen sus crías y cuando concluye el verano se marchan. Decimos que algo es golondrino cuando emigra, no perdura, no permanece, no está todo el tiempo. Y algo que los hombres, de manera muy genérica, pero continuamente en la realidad, confiamos, es que algo permanezca, que esté. Si las cosas siguen, si una persona, si una construcción, si una actitud sigue este año y otro, dependiendo de su naturaleza, le concedemos nuestra confianza. Entonces, aquí lo que refiere en las palabras de Sandoval, Juan Domingo Argüelles, es que el premio de Aguascalientes no es para poetas, lo voy a decir con otra expresión probablemente cercana, no equivalente del todo, pero que nos puede hacer una idea. No deben ser poetas de temporada, o como dicen en el ámbito o en alguna parte del ámbito literario, no deben ser poetas concurseros, de esos que ven las convocatorias y tienen una pluma fluida y son dedicados, disciplinados y se dedican a escribir una novela, un libro de cuentos, un libro de poemas para el premio. Sigue diciendo Juan Domingo Argüelles, esto ya es de Juan Domingo, ya dejó de citar a Sandoval, que el premio no es para poetas golondrinos, sino para quienes poseen una vocación que madurará en una obra personal sólida.
El Premio de Poesía Aguascalientes es y ha sido a lo largo de 4 décadas cernedero y punto de referencia de la poesía mexicana. Para quienes lo han ganado, ha representado una motivación más que una meta y un juicio crítico favorable para seguir escribiendo. Su vigencia es prueba de ello. Todo lo que acabo de leer, con todo respeto para Juan Domingo Argüelles, me parece fuertemente problemático. Para empezar, ¿qué dirían de esto los poetas y los autores todos de la literatura, no solo mexicana, sino de cualquier lengua, no solo en lengua española, no solo de México? ¿Qué diríamos nosotros los lectores si este criterio se aplicara así como nos lo está exponiendo Juan Domingo? ¿Qué diríamos de obras cuya brevedad todavía nos hace dudar de que sean obras? Quiero pensar en Antonio Porcia, que algunos dicen que se debe pronunciar Porquia, porque el apellido es de origen italiano. Este autor argentino, que casi ni literato era, y que me asombra, acabo de leer una recensión sobre su obra, nunca le puso título, solamente decía que eran unas voces, que él escribía unas voces que le venían a la mente. Y estas voces, nos dice quien hace la recensión, que se acaban de publicar, por cierto, en el fondo editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en Querétaro, hay que conseguir el texto, por completo. Las obras, las voces de Porche están ya todas reunidas por fin, y sin embargo, a pesar de que se habla de él desde los 90 del siglo pasado, sigue siendo un autor secreto. Y me asombró esto. No me asombró porque no crea que sea una posibilidad que no se dé. Me asombró porque pensé que a estas alturas Antonio Porcia seguramente ya tenía un estatus de gran autor. La obra de Porcia es muy breve. Él podría haber sido tachado de un escritor golondrino. Ah, pero es que el caso de Porcia y el caso de Rulfo y el caso de, me van a decir, constituyen las excepciones. Y la excepción hace a la regla. Solamente que también hay otro problema. Un número muy grande de los premiados en el premio Aguascalientes no son recordados y no son leídos por los autores, por los lectores, perdón, que frecuentan la poesía. No que no tengan calidad, que también se dé ese caso. La calidad dudosa, la calidad que lo quiere ser a fuerzas, los poemas que quieren ser ingeniosos a martillazos, estos poemas de los cuales en lo personal yo deploro, que están construidos de tal manera que parecieran un juego de inteligencia en el cual yo lector la tengo perdida de antemano. Necesito conocer la referencia, necesito saber qué quiere decir ese vocablo alemán en español, necesito saber inglés, ya perdí. Y por lo tanto, el poema ya ganó. Y el poeta con él ya ganó. Esta clase de textos no es que me disgusten del todo, me parecen una forma innoble de dirigirse al lector, de desafiarlo por una parte que probablemente el lector no está esperando. Un lector de poesía no tiene que ser necesariamente, y lo digo sin empacho, no tiene que ser necesariamente un sujeto como dicen comúnmente, y no sabemos qué decimos en realidad, porque es otra cosa muy discutible, es una categoría sumamente confusa, no tiene que ser un hombre culto. Un lector de poesía puede estar esperando la belleza, no sé, que encuentre, por ejemplo, para mencionar algo, mencioné a Antonio Porcia, me viene a la mente también José Naroski, y Naroski también me parece que puede ser otro escritor secreto, también argentino, y Naroski de pronto puede ser malentendido, mal utilizado. Recuerdo uno de sus aforismos, amigo, no es aquel que ríe mi risa, sino aquel que llora mis lágrimas. Cursi, ¿no? Sin duda alguna. O en el borde de la cursilería. Pero ese es el problema. Naroski, como Porcia y como muchos otros autores, se ha impuesto a pesar de los juicios que dicen
que las obras que se manifiestan a través de la consecución de alcanzar un premio son obras que sin duda alguna hablan de que el autor madurará y tendrá una altura y que constituyen un estímulo. En algunos casos, ese estímulo no se volvió a repetir. Recuerdo una autora que viene en la antología, una poeta que vino a darnos una plática alguna ocasión. Ya también hace mucho, seguramente la buena poeta quizá ya hasta falleció, ¿por qué no? Yo era un muchacho cuando ella dijo estas cosas. Existe un poeta salvadoreño muy interesante que escribió un libro titulado El turno del ofendido. Es Roque Dalton. Bueno, no sé si por aquí conozcan a Roque Dalton. Y me pareció que el paternalismo con que estaba expresándose era inaceptable. Es decir, sin duda alguna, que la era digital nos ha proveído ahora de oportunidades de acceso a la información, no a la comprensión, ni menos al conocimiento, pero por lo menos a la información, a los datos sobre multiplicidad de temas. En aquella época no teníamos esa posibilidad y por lo tanto a cualquiera o a muchos se les podría antojar que la provincia mal llamada de esta manera, no sé, Tlaxcala, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, sin duda alguna que la gente lectora de poesía no tenía idea de quién era Roque Dalton. Pero el punto no es el punto es que aunque mi auditorio no tenga idea de quién es Roque Dalton, para eso estoy yo, para decirles, hay un autor llamado de esta manera y escribió esto, te quiero hablar de él. Y me parece que lo otro es de un paternalismo insufrible, decir, bueno, no sé si por aquí ande gente que sepa que existe El Salvador y que existe Roque Dalton. Pues esta autora ganó uno de los premios alguna vez. Y cuando leemos el muy lamentable poema con que abre el libro, a imitación de una admiración suya, el poema es decepcionante, terriblemente decepcionante. Se quiere validar porque es la imitación de un poeta para ese momento ya respetado y consagrado. Sin embargo, a diferencia de las aproximaciones de José Emilio Pacheco, que eran auténticas recreaciones, donde Pacheco sí ponía en juego todo su ser de poeta para ver si podía hacer algo cercano, de ahí aproximaciones, a lo que el autor admirado había escrito alguna vez. Esta autora simplemente copia la estructura del poema y se valida con ello. Lo dice él y ahora lo digo yo de esta otra manera y por lo tanto esa es mi legitimidad. Eso es como argumentar que Aristóteles y yo, que Kant y yo, que Heidegger y yo, etcétera, pensamos tal o cual cosa. Es una forma muy triste de argumentar y es una forma muy lamentable porque estamos hablando de poesía y estamos hablando de contenidos. Sin embargo, en el fondo, estamos hablando de cosas mucho más densas que probablemente no probablemente, vamos a abordar en un tercer programa. Hubiera querido que este hubiera sido el segundo y último programa de esta temática. Mi intención no es agobiar a nuestro amable público espectador, pero me parece que el tema vale la pena que lo sigamos abordando. No he agotado mi objeción al argumento de Juan Domingo Argüelles, pero sí he agotado el tiempo de este programa y quiero recordar, mejor dicho, que una finalidad más noble, probablemente mejor y quizá la única que debía haber ensayado desde un principio, es también hacer la lectura de algunos de los poetas, con algunos de sus poemas que están dentro de esta antología, que va a ser sin duda alguna la parte de cierre de nuestros esfuerzos. Por el momento, quiero agradecer a nuestros espectadores su paciencia, invitarlos a la siguiente emisión de este programa, Juicios Insensatos, y desearles muy buenas noches y muchas gracias.